Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y además, lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente, nuestro ahora. Todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles desde Quito, Ecuador, un compañero, un amigo, un hombre encantador con muchas historias que contar. Arturo Castillo, bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Rocío, qué gusto, muchísimas gracias primero por invitarme. Realmente para mí es un placer y un honor estar en tu programa. Lo he seguido insistentemente cada semana. Cada vez que tienes una nueva persona, pues Rocío, porque aprendo. Y creo que lo más maravilloso de eso es aprender tantas historias de vida, ¿no? Tantas cosas que van atadas a la innovación, a lo que hacemos. Y entonces, pues, muchísimas gracias, Rocío, en verdad, de estar en tu programa. Encantadísima. Arturo es un compañero de camino en nuestra formación de innovación, donde realmente hemos logrado juntos con otros muchos compañeros estallar como esas ideas y esos pensamientos y crear una novedad, una innovación total en nuestra creación interior que tiene reflejo, por supuesto, y referencia a todo lo que hacemos, a todo lo que somos y a todo lo que vivimos. Por tanto, también deseamos tener la posibilidad de compartir acerca de todas esas cosas que ha sido para nosotros una transformación. Pero hoy vamos a hablar de quién es Arturo Castillo desde el principio de su vida. Bueno, 56 años bien vividos, Rocío, bien gozados, como dice, bien jugueteados también. Es- soy el número 9 el último, perdón, de 9 hermanos. Eh, ya te puedes imaginar una verdadera tribu. Mi hermana mayor tiene casi 80 años. Wow. Mis padres ya han fallecido y claro, me recuerdo de esa infancia rodeado de tanta gente, ¿no? En una casa medianamente grande donde compartíamos la habitación dos o tres para que alcancemos. Uh-huh. Y las típicas broncas y las típicas conversaciones, los puntos de miedo y las peleas y lo típico de una familia grande. Una familia que está compuesta de 5 mujeres, 4 hermanos. Ahí sí, las madams pues tenían la batuta de todo. Uh-huh. Mi mami también muy hogareña, evidentemente, mi papi una persona que no la conocí mucho, Rocío. La verdad creo que cuando uno es el último de los hermanos, eh, no viene planificado, seamos sinceros. No viene planificado. Mi papá era un poco bragueta brava, como se dice. Así que no hubo mucho por ahí, no lo conocí mucho, viajaba bastante y claro, mis hermanas en algún momento, mis hermanos le tomaron su propio destino, sus novias, sus esposos después, y me fui criando un poco solo. En esa soledad, pues lo único que encuentras, soledad en buena lid me refiero, encuentras es la calle y encuentras los amigos, las jorgas, las novias, las farras, también el trabajo, el día a día, y voy tomando ya pues un formato un poco de empresario, de emprendedor, de muy corporativo en mi manera de presentarme, de hablar, de tratar, así que un poco eso, muchísimas anécdotas, como te digo, en mi infancia, sí me queda un poco esa pena de haber sido el último, porque no conocí mucho a mis hermanos más que en las típicas, en los típicos días.
Ujú. Una pena que tuve por ahí es, yo tenía un hermano mayor a mí de 1 año. Y claro, él en mi edad más sensible, si se quiere, que eran a los 13 años, tuvo que emigrar a los Estados Unidos y me quedé solo. Ahí sí fue cuando ya me quedé con mi mamá, otra hermana menor, perdón, un poquito mayor, y yo. Así que ahí sí me hice solo, me pego mucho, creo que eso, a veces cuando converso con mi hermano, cuando nos vemos hace cuántos años, pues recordamos esos momentos de broncas, de peleas, de felicidad, de juego, el básquet, de fútbol y de todo lo que hacemos. Entonces, pero sí, creo que es algo que me marcó. De ahí creo que viene también un poco mi sentimiento muy agudo, muy atento de la familiaridad, de la solidaridad, de compartir muchísimas cosas que se puedan compartir. Eso hasta ahí, de un poco de mi edad temprana, Rocío. Lo que hice después fue, como te decía, infiltrarme mucho en la parte corporativa, trabajé en buenas empresas de todo el país, eh, después hice emprendimientos, tengo una esposa maravillosa, tengo 2 hijos fantásticos, uno que es abogada, el otro Martín que sigue tus pasos, es aquí que quiere ser un psicólogo clínico, muy atento a eso. Y felizmente gente alegre, ¿no? Gente buena, muy solidaria, como te digo, he trabajado mucho en eso, creo que nos hemos enfocado bastante en la familia y Mm, todas las historias que alrededor de nuestros propios mundos claro, se desprende y lo compartimos y aprendemos. Reconocemos que somos los primeros maestros de cada uno y cada uno pues le aporta al otro lo que se deba. claro. Familia típica de experiencias, de películas, de anguila al lado, pues, y salir y pasear. Ujú. Mi hija, como te digo, es abogada, es una de esas abogadas que antes de conversar tengo que prepararme con libros y textos porque si no me hace pedazos. Y no me gusta que me hagan pedazos, ni le gusta verme como me hace pedazos. Así que debo estar atento con los dos. Lorena, te digo, mi esposa, una gran mujer, ella sí se enfocó mucho en una familia bien igual de una mujer de, perdón, una familia de 5 mujeres, imagínate. Eso era una cosa de locos. Cuando habla, yo le molesto porque cuando habla una, hablan todas y todas se entienden, todas se escuchan. Es su gente, es maravilloso. Y ella definitivamente es la cabeza del hogar en lo que tiene que hacer, cómo se van las cosas y todo. Así que por ese lado me siento feliz. He tenido la bendición de Dios, Rocío, de tener una... Qué increíble las coincidencias que tenemos, Arturo. ¿Ah, sí? Hija menor, o sea, con 5 años de diferencia con mi hermano, todos varones ellos, ¿verdad? Pero sí hay un espacio en el que llamas a la soledad cuando ellos comienzan a tener sus familias y su vida. Y realmente, modelo 65, ok. Así es que podemos decir que sabemos de qué estamos hablando, de qué momento de vida donde uno salía a jugar, donde tenía espacios físicos tan diferentes ahora, ¿verdad? Donde salía uno, podía correr y hacer otras cosas. Sin embargo, mencionas cosas muy importantes que creo que son exquisitas para pensar en un primer tip. Y es que vos y yo, aunque coincidimos en muchas cosas, cada uno tiene una historia de vida, una forma en que nos relacionamos con esos padres que marcaron nuestra historia. Y es que cada uno de nuestros oyentes también tienen una historia que contar, también tienen una vida donde alguien los marcó, para bien o para mal. Y no podemos detenernos. La vida continúa y nosotros tenemos que esa marca de hacer de alguna manera una creación nueva que nos permita ser agradecidos por aquello que tuvimos, porque sos la persona que sos precisamente por todo lo que viviste, aún en las cosas que no nos ha gustado tanto, aún en los accidentes de vida, aún en la dificultad de compartir con personas como te pasó a vos con tu papá, que no pudiste tenerlo tan cerca. Pero esa necesidad de saberte que faltó algo, te ha dado la posibilidad de tener un deseo enorme de compartir con tus hijas de la manera que lo estás diciendo,
de poder darte de una manera diferente en la construcción de esta familia que no tiene que repetirse las historias. Si bien es cierto, la teoría nos dice que nosotros somos de alguna manera una repetición de historias, en el despertar de la conciencia, en ese momento en que decimos, sí, pero esa era la vida de mi papá, esa fue la vida de mis papás, de mi mamá, de mis abuelos. Yo no tengo por qué seguir de alguna manera haciendo un monumento por la historia de ellos, dejando lo mismo, ¿verdad? Para que las otras generaciones también lo repitan. Si podemos mejorar nuestra vida, si podemos mejorar aún nuestra forma de sentir, aún nuestra forma de decir gracias por aquello que fue, es cuando nos damos cuenta y no solo despertamos a esto pasó de esta manera, sino que damos el paso siguiente y es decir, tengo que dar gracias porque yo quiero estar agradecido con la vida, porque yo quiero saber que soy todo este cúmulo de historias de vida, de relaciones, de vínculos, pero que hoy puedo tomar como elementos de construcción todas esas cosas que van a motivarme a ser mejor. Podemos hacerlo, podemos innovar emocionalmente en nuestra vida. Oye, fabuloso lo que dices y sí, Rocío, la verdad es un tema que nosotros en familia lo tratamos mucho. Fíjate que yo escucho bastante a Mario Alonso Puig, escucho bastante a Marta Salvat, escucho muchísimo a Eric Corbera o Marian Rojas, y todos coinciden en esa parte donde efectivamente, ligado al tema que tú dices, los formatos que yo tengo de mi padre o de mi madre, no obstante que la mayoría de ellos, sobre todo de mi madre, son fabulosos, hay otros en que uno reconoce que no debe también trasladar a los hijos, y es un tema que en familia lo tratamos, porque a Martín o a Carolina, mis hijos, les digo, tú reconocerás lo bueno mío y lo malo mío. Y entonces soy tu mentor, tu profesor de las dos polaridades en tanto y cuando tú identifiques qué te gusta o qué no. Y eso es importante hablarlo, ¿no? Creo que eso es construir familia y es definitivamente dejar atrás formatos que no han ayudado a avanzar, respetando lo que mis padres tuvieron de los suyos y ellos de los anteriores, pero evidentemente todo se trata de evolucionar, sin dejar evidentemente los valores principales de vida de por medio o por fuera. Creo que los valores en cualquier formato deben primar, pero sí hay cosas que van avanzando en muchos temas. Solamente por darte un ejemplo, mi hijo Martín no cree en Dios y no pasa nada. Pero tú le ves y es el tipo más solidario del mundo, es más amoroso del mundo, es un encanto de persona y no necesariamente está en que si no crees en Dios, entonces te vas al infierno. Cosas bárbaras que muchas veces mencionaban tus padres, la mía, mi padre principalmente un par de veces me dijo eso. Y entonces eso es pensar diferente Ujú. y no porque ellos hayan estado en su momento malo. De hecho, ellos tuvieron, como te digo, lo anterior. Pero sí, definitivamente hay que pensar y tomar pauta de lo que uno viene, que es y contar historias de la familia, creo que es algo de lo más rico. Yo suelo muchísimo tomar fotos, a veces mis hijos me critican porque les tomo fotos hasta en pijama y me hablan y les digo, no vas a ver lo encantador y me vas a agradecer de aquí a unos cuantos años cuando tus hijos te hayan visto así, Ujú. cuando veas que el momento en familia íntimo, despeinado, sin zapatos y lo que sea, eso es historia de vida y eso te lleva a justamente conservar la parte de la familiaridad. Así que sí, mi vida realmente es mi familia. Qué increíble y buena sugerencia nos has dado. Esa conversación en familia donde hablamos de qué es lo bueno para vos y qué es lo bueno para mí. Los papás tendemos a creer que porque ya pasamos por ciertas etapas, tenemos un saber que les va a servir a ellos. Y realmente llegamos a la conclusión de que no hay saber perfecto, de que no hay, por lo menos terrenalmente, verdad absoluta. Y además estás tocando un tema sensible para muchos. Resulta que desde mi perspectiva, puedo decirte que he tenido la experiencia de escuchar a muchos decir
no creo en Dios y lo que me dicen es, no creo en el Dios que me enseñaron, porque Mm, cada uno somos responsables de tener que acercarnos a Dios o acercarnos a nuestra forma de creencia, pero por nuestras propias experiencias, por nuestra posibilidad y además por nuestra necesidad. Entonces, muchas veces el Dios en el que no creen nuestros hijos es el que nosotros los hemos impuesto, porque correcto. resulta que, y además es un Dios como viejo, porque viene de generación en Ujú. generación, ¿verdad? Y cuando nos presentan una forma de creencia diferente, muchas veces nosotros con el dedo acusador, ¿verdad? No nos damos cuenta que somos los que hemos impuesto y que no les hemos dado la posibilidad de decir, créate tu propio Dios, que es la sugerencia encantadora que nos traes. Conversa con tus hijos, conversa de que si lo que yo creo que es bueno para ellos, realmente lo están leyendo de esa manera. Porque te digo, dices lindísimo, me siento con ellos y les digo acerca de lo que yo pienso y ellos dicen, no, no, si es que yo no tengo el mismo concepto de bondad o de benevolencia que vos estás teniendo. Y es necesario que creamos que tenemos un mismo idioma, pero que nuestros códigos son diferentes. Y eso nos hace dudar muchas veces. El otro punto que quiero rescatar de lo que dijiste es que tienes cero temor de que tus hijos te critiquen. Lo dices así, mis hijos me critican porque les tomo fotos, ¿verdad? ¿Qué importa que me critiquen? Yo igual les sigo tomando fotos, ¿verdad? O sea, ¿qué necesitamos hacer que sobresalga en esto? Yo tengo mi propio proyecto, yo tengo mi propia bondad, yo tengo esta posibilidad que hoy digo, ¿verdad? Es buena y será buena para ellos y ya veremos el fruto que tiene después. Lo cierto del caso es que ninguno de nosotros puede dar con certeza nuestro aquí y nuestro ahora de lo que pasará en 20 años. Solo hay el aquí y el ahora de verdad, de hoy, de este minuto. Así es que como papás podamos decir, no le tenga miedo a la crítica, pero tampoco critiques, ¿ok? Abiertamente como juicio, como yo soy el que sé, como esos padres autoritarios que no permiten que haya una conversación y que haya realmente una discusión que pueda traer novedad a la relación. Nosotros muchas veces, Arturo, cerramos la posibilidad de tener grandes verdades con nuestros hijos, que nos apropiamos de ellas juntos, simplemente porque no quise escuchar. Sí, Rocío, la verdad es que primero gracias, tus palabras. Me siento afanado por lo que dices, porque un poco reitero que lo que naturalmente he hecho con mi familia, con mis hijos especialmente, creo que va a tener sentido, va a tener valor de vida. Y son temas de discusión muy, muy amplios. Sí, yo la verdad creo que es súper necesario, siempre lo fue, pero ahora es mucho más necesario después de tanto conflicto de vida, de guerras propias, de tu sombra siempre te acompaña en todo, conversar en familia, conversar con los hijos, porque más allá de darles lo típico, natural, que se valora en casa, hablando físicamente de cualquier cosa, me refiero a ese mensaje que le darás y que queda, ¿no? Yo me siento orgulloso de cómo conversamos en casa temas sexuales sin miedo, sin tapujos, historias de terceros sin opacar a nadie, y un poco entendiendo o no entendiendo, pero en silencio y respetando lo que cada uno es, porque creo que la vivencia de la gente y las propias dificultades de la gente, no sabes lo que están pasando internamente. Te decía, tras vestidores, yo me he enriquecido tanto de mis emprendedores, porque tarde o temprano acabas descubriendo qué es lo que viven, qué es lo que pasa, cuáles son sus temores, sus triunfos, sus fracasos, sus vidas anteriores, sus padres, sus primos, sus conflictos y todo. Y afuera hay una selva, Rocío, hay una guerra de guerrillas, pero tú eres el que canaliza en casa, ¿no? Para que no participen en eso. Entonces, por ese lado me siento realmente
grato de conversar y tener ese formato en casa. La otra es que siempre en casa también hay la parte del emprendimiento, de la innovación, de buscar nuevas alternativas, nuevas ideas, de dejar que se hagan tomar las decisiones propias, mis hijos que muchas veces las toman en cosas naturales a su edad y que en algún momento yo podría con mi esposa Lorena no estar en concordancia, Ujú, pero tienen que pasar por eso, tienen que atravesar eso para que en un momento inclusive que decidan no hacerlo o no experimentarlo o no influir en ese centro, en ese círculo, sepan por qué, porque creo que es la única manera de que tengan coherencia y concreción de que yo ya pasé por eso y no más. Tal cual, marcando las diferencias, te vas a un restaurante y te pides un ceviche, no sé, de zapallo, no te gustó, pero no te gustó, ¿por qué no te gustó? Porque lo comiste. No ujú. digas que no te gustó sin hacerlo. Imagínate en cosas que tengan que ver con la emoción, con el crecimiento, con el principio. Hay muchas, y te digo, yo me siento realmente afortunado y bendecido por conocer historias de tantas personas. Tengo dos compañeras de mi hija que tuvieron familias al parecer disfuncionales. No puedo juzgar más allá de eso. Y entonces, claro, cuando converso con ellas, son dos mujeres y cuando converso con ellas, como converso con mi hija, me encanta y me siento, como te digo, bendecido porque toco una parte de esas personas que a la larga acaban viéndome como su padre putativo. Rocío, eso para mí es fabuloso, es grandioso, o sea, no tiene nombre cuando una tercera persona, sea quien sea, puedes tú resultarle una pizca de referente para algo. Y claro, yo no soy el gurú ni el dueño de nada. No quiero aparecerte a ti ni a tu audiencia un nada, no quiero parecer que todo lo sé o que todo lo hago bien, para nada, para nada. Creo que Ujú, soy el tipo que más fallas tiene en la vida, pero sí creo que se aprecia muchísimo esa parte y rescatar cuando la persona es rica en algo. Y yo me rodeo de personas ricas, con unas historias humanas, Rocío, desgarradoras, y después de pandemia también, pero con una riqueza que tú dices, wow, o ujú, sea, estoy hecho piojo ahorita porque esta persona es un verdadero elefante después de semejante experiencia ujú. y diferente y de semejante resiliencia y cómo retoman la lucha y la vida, ¿no? Es de locos, así que creo que esa es una parte muy, muy rica en mi vida, Rocío, el conocer a terceros Ujú. y compartir con ellos y aprender y trasladar, porque jamás podría quedarme callado o disfrutando yo solo de semejantes baúles de riquezas que están por ahí. Es por eso que estamos aquí, definitivamente contando historias de vida, porque em, cuando uno ama la vida, definitivamente da de gracia lo que de gracia ha recibido y has sabido recibir a esas personas en tu vida y hacer de la vida de ellos su tesoro, de sus historias. Y no hay nada más impresionante que poder saber que no importa qué edad tenga la persona, siempre tengo algo que aprender de ella. Y te entiendo Ujú, montones cuando ujú. dices, esos chicos han llegado a tu casa, lo he vivido también con los amigos de mi hijo, o las amigas, cuando dicen, uy, yo es que yo quisiera vivir aquí, ¿verdad? Sí. Todos, todos muchas veces tenemos esa oportunidad de que alguien quiera que nosotros fuésemos la persona porque ellos no han tenido esa vivencia. Pero yo también he tenido momentos en los que mi hijo me ha dicho, qué maravilla la mamá de fulana, y me he sentido súper orgullosa de que él pueda decir que hay otras personas que le suman a la vida. Ese es un error cuando nosotros decimos, ay, sí, ¿verdad? Es que te gustaría vivir en otra casa. Nosotros tenemos que aprender que en la vida como padres, en la vida como empresarios, en la vida misma, en cualquier vínculo, todo suma. Aún Mm, aquellas situaciones que no quisiéramos vivir, aún aquellos momentos en que tenemos que vivir una situación con una persona que se desgarra una relación. De ello también hay aprendizaje, pero necesitamos aportar a otros acerca de ese aprendizaje, de ya no estar en esta necesidad de mantenerme como en un lugar de narcisismo, ¿verdad? Donde yo soy el centro de todo y soy el que brillo. ujú, Si brillas es porque de alguna manera te has permitido cultivar. Si brillas es porque un día fue oscuro.
Si brillas es porque un día estuviste en medio de la nubosidad absoluta o de aquellas tormentas y cuando sale el sol sos capaz de ser agradecido. Sí, lo que topas es tenaz, mira, y yo también he tenido mis caídas, evidentemente, mis momentos oscuros, mis momentos locos. Tuve un emprendimiento antes de pandemia que se llamaba Descomplícate, fue una empresa que ya salió al mercado y que la pandemia me tumbó. Ese yo le llamo mi bebé, Rocío, es mi bebé que todavía sigue en terapia intensiva, con un medio respirador ahí que en algún momento quiero rescatarle porque eh, tan largo de explicarte, ¿no es cierto? Pero eso yo lo hice desde su concepción, desde su idea, y lo formé y lo saqué y todo, y entonces fue muy fuerte cuando pandemia me dejó por fuera de eso, y fue fuerte porque lo compartí en familia, lo hicimos juntos, lo trabajamos juntos en casa, salíamos, me recuerdo, a ciertos lugares acá en Quito a poner panfletos o brochures del servicio donde mi hijo compartía mi alegría y el crecimiento, porque claro, ¿qué mejor quieres para tus hijos delegarles algo con principios, ¿no es cierto? Y dejarles una empresa que les permita muchas cosas y bajo esa temática de hacerlo bien, hacerlo con cariño desde abajo, no delegando a nadie. Siempre soy creyente de que cuando tú quieras delegar algo, primero tienes que haberlo hecho Ujú. hasta para que no te mientan, ¿comprendes? Claro, Porque es la manera claro. de ser, de tener liderazgo. Y entonces con ellos salíamos a algunas cosas, es tan largo de comprarte eso, pero bueno, era un servicio de servicio a domicilio de gas y agua embotellada, después fuimos a médico a domicilio, entonces fueron realmente, también ahí empezó un poco a enriquecerme la vida porque conocía grupos vulnerables, los señores repartidores de gas, los señores que cogen basura, los médicos que trabajan 2, 3, 4, 5 de la mañana en los hospitales haciendo 2, 3 labores, a las pobres madres de familia que se van con un taxi a un hospital público a sentarse 4 horas y que te dé un ibuprofeno como gran cosa. Ves las debilidades del Estado, ves las injusticias del sistema y claro, te vas nutriendo un poco de eso, no hace por ahí igual se te va una que otra lágrima, se te corta la voz y vienes y cuentas aquí. Ujú. Y el solo hecho de contarlo creo que enriquece la humanidad, primero la tuya y después la del resto. Y claro, esa es la vida, esa creo que es la vida. Hay que pasar las penas para identificar las felicidades y valorarlas. Y tú debes estar seguro y compartir algo. A veces uno se cree que puede estar atravesando lo peor. Te Ujú. digo, por mí en mis momentos o por otras personas, y se vuelven locas y por último quieren el final y cuando tú escuchas y ves historias de al lado, Rocío, de al lado de tu casa, 3 pasos está sucediendo algo que no tienes idea que así es la vida. Ujú. Y entonces dices, Dios mío, por Dios, perdóname y me perdono, porque lo que yo estoy teniendo aquí es un verdadero caramelo al lado de estas pobres personas, como son. Entonces, identificas también que una persona por persona y que un vestido por vestido y que una imagen por imagen no es solo eso. Ujú. Atrás hay algo que no reconoces y que no lo sabes. Y por último, no tienes por qué saberlo, pero no te creas que eres lo peor o no te creas que estás atravesando la peor de las crisis. Y eso pasó mucho en pandemia, como te digo, con mis emprendedores. Algún rato, Rocío, créeme, algún rato yo creo que me he nutrido de tantas historias que sí quisiera, sin tomar nombres ni apellidos, escribir. Suelo Ujú. hacerlo a veces, pero porque el mundo y la vida está hecho de esos, ¿no? Entonces a veces la televisión es solo una pantalla, la vida Sí. es otra nota. Ujú, ujú. Y realmente es impresionante cómo la pantalla, el televisor, la Netflix o cualquier otra de las formas para poder ingresar a una película, a una serie, y lo que nos hace pensar es por qué nos atrapamos en ella, porque es la vida de otros, ¿verdad? De alguna manera es una forma de acallar incluso el pensamiento muchas veces. Ay, pero cuando realmente nosotros permitimos que aún la historia, que es un guión, atraviese en algo y nos haga pensar en algo de nosotros, hmm, realmente zarandea, pero tenemos que dejar hacerlo. Si no se convierte solamente en un centro de entretenimiento. Ahora, Arturo, hablabas de tus emprendedores, hablabas de gente que definitivamente tiene esa búsqueda, esa energía, ese deseo de poder emprender.
Yo quisiera que empecemos como una corridilla de esas experiencias con gente que de la nada ha tenido y ha deseado poder salir adelante. Y si bien es cierto, como lo dices, con tu propio emprendimiento, muchas veces uno desea algo con todo su corazón, le pone todas sus fuerzas, pero resulta que hay un momento en el que para y no entendés por qué, porque lo hiciste perfecto, porque lo hiciste lo mejor que pudiste, porque te entregaste, pero también ahí hay aprendizaje. Por lo tanto, desde que estamos hablando de las historias de vida y de lo que no quisiéramos vivir y que el caramelo es ese que vos decís a la par de lo que otro está viviendo, todo es parte de esta vida que nos ayuda a crecer y a ser mejores personas si decidimos aceptarlo. Si no, nos quejamos toda la vida o nos deprimimos toda la vida o simple y sencillamente, como algunos han dicho, yo nada más sobrevivo, porque si vivo, me muero. Definitivamente no quiero ni saber de mí, solo quiero que se acabe esta vida. Y cuando oís esas cosas, duele en el alma, porque la vida tiene propósito, porque la vida tiene posibilidades de mejora, porque todas las veces podemos innovar emocionalmente en nosotros, porque todas las veces podemos compartir con personas que sí sumen a nuestra vida. Tal cual, Rocío, tras los emprendimientos hay unas historias, como te digo, de todo, y gente de toda edad. He tenido emprendedores de último año de colegio, he tenido emprendedores de 2, 3 años de colegio, he tenido emprendedores jubilados, he tenido de toda edad. Y eso es lo que yo le agradezco a la vida realmente, a mi Dios grande, porque me permitió no conocer todo el abanico de momentos y de experiencias de varias personas y puedo conversar de eso. Eh, en cada etapa de cada uno de ellos, Rocío, hay su verdadera historia. Los jóvenes están emocionados por empezar algo, porque tienen una realidad también en su casa. Si hablas de una persona que está en la universidad y está trabajando, pues no quiero seguir trabajando ahí y quiero ir a hacer mi empresa. Y el jubilado que dice, bueno, ya me jubilé y ahora sí, ¿qué hago? Pero yo sé esto, Ujú. yo sé aquello, yo sé aquello. Entonces, generalmente siempre he aprendido a partir de mi caída en Descomplícate y mi levantamiento con estas cosas ricas de conocer más personas y haber hecho más empresas para otras personas, es justamente ver e identificar, sin ser psicólogo ni mucho menos, identificar su momento emocional. Creo que eso es trascendental. Y Ujú. identificar qué quieres, cómo lo quieres, qué te empuja a hacer esto o qué presión tienes de eso. En este último caso hay gente que dice, no, pues es que mi familia me está diciendo que ya haga algo, que no me gaste la plata así, ya el trabajo no me sirve, o tengo un recurso por ahí, o quiero depender de este activo para venderlo, entonces tengo esta idea que la hago. Entonces vienes por doble motivación, vienes por una cosa que refleja el ímpetu de tu familia, y ahí viene la otra parte que también te apoyan o te apoyan. ¿Qué socios tienes? ¿Qué no socios tienes? O sea, hay un montón de cosas que un mentor de emprendimientos como yo soy primero debe identificar y de ahí sí ir a canalizando poco a poco sin ser invasivo a la Ujú. persona porque solita se va aflojando. Algo que yo hago con mis emprendedores es trabajar con ellos día y noche. Si no, sin desmerecer a nadie, evidentemente, no me quiero convertir en un texto con pies y cabeza. Si Ujú. no voy a la universidad sencillamente y cojo un curso, un diplomado, lo que sea, me comprendes, una capacitación, cualquiera que fuere, Ujú. pero el emprendedor o el mentor de emprendimientos que te digo soy, y me encanta decir que lo soy porque quiero seguir teniendo experiencia primero. Y de ahí, cuando haces de eso, le canalizas en el 360 que significa la persona. He llegado al punto en que he tenido, porque un emprendimiento ha tenido, un emprendedor, perdón, ha tenido algún conflicto con su esposa, con su hija, qué sé yo. Entonces, primero abordémosle. Y llegas al punto, Rocío, en que le compartes la experiencia que yo he tenido, y caminas y terminan asociándose o terminan comprendiéndose o terminan compartiendo acciones o economía, qué sé yo. Entonces yo desde ahí vengo aplicando una cosa que se llama la economía colaborativa o las acciones o gestiones colaborativas, porque ha habido emprendedores que su idea loca, innovadora, pero no tienes demanda. O sea, Ujú. seamos sinceros, nadie te va a comprar eso. Está maravilloso, pero no hay chance.
pero tiene él algo o ella algo que en cambio otro emprendedor podría tener una mayor demanda del producto o servicio, me refiero, pero que sí le ayuda al otro. Y por ahí he hecho hasta aquí 3 emprendimientos de gente que ni se conocían y ahora son socios. Mm, Porque así, eso significa rescatar, a mi juicio muy personal, significa rescatar la idea, el momento, el sueño de ese emprendedor, y no porque el mercado, la situación no te dé para no hacerlo, pues busquemos la manera en que sí lo hagas. Capaz que no de lo mismo, capaz no haciendo lo mismo, pero tu sueño va a tener otro camino y entonces ahí vas reconociendo un montón de facultades y de cosas. Y como te hablo siempre de enriquecer la persona, Rocío, yo lo que hago ahí es que, y como muchos deben estarlo haciendo, es que comienzas a reconocer algunas capacidades o algunas potencialidades o hasta debilidades en ti, porque solamente conversando con alguien, escuchando la realidad del resto y compartiendo, tú sabes que eres bueno para algo o algo que no sabes. Y entonces para mí definitivamente es un crecimiento permanente. ujú. Más allá de lo que siempre me estoy tratando de instruir, dedicarle 2, 3 horas muchas veces a autocapacitación en los temas que como sabes tú y yo estamos en innovación, en IPTIN y todo, entonces siempre a mí me interesa eso porque lo traslado Ujú, las vivencias, tu vivencia, he conversado con un par de personas de ti, al momento te sugeriré que le entrevistes a cierta persona, porque tienes el canal, es la persona, es tu cliente objetivo o es la persona objetiva para que exponga y te enriquezca o enriquezca tu programa. De eso se trata, de que cuando conoces que alguien hace algo, ayúdale. O sea, ¿qué pierdes? Nada. ¿Qué ganas? Desde el amigo hasta un montón de cosas que hoy por hoy creo que en el mundo mismo, esto de economía o de gestión o de solidaridad tiene que primar. Si hay personas, sin salirme mucho del contexto, del formato, Rocío, las personas o las familias que no aprendieron en pandemia perdieron la oportunidad de su vida. Creo que ahí definitivo. fue el momento en que uno reconoce sus debilidades, sus fortalezas y donde encontraste que lo hermoso que es la familia, porque conviviste con esas muchas cosas y reconociste cosas que ni sabías que lo hacían, ¿eh? O ni siquiera que lo podían. Pero creo que fue el momento, unos meses hermosos, grandiosos en casa, evidentemente los que tuvimos la gran suerte de Dios de no enfermarnos ni tener situaciones catastróficas, pero en esa convivencia diaria en la que también te reventó para mí, la solidaridad. Yo creo que la gente que salimos de pandemia, cuando salimos la primera vez ya a la calle, al mundo natural, al nuevo mundo que se decía, este nuevo formato, salimos con una cosa, una emoción cargada y repotenciada al 2000%, donde inclusive cuando ibas a comprar una banana, lo hacías con la emoción de salir y de comer tu banana. O sea, creo que encontramos un nuevo mundo, una nueva persona por ahí. Como te digo, muchas veces le escucho a Eric Corbera, a Mario Alonso Puig, María Rojas y las historias que ellos cuentan y los nuevos formatos de clientes o de pacientes que tienen a Mm, partir de pandemia son cosas nuevas en la vida. O sea, ujú, la vida mismo o el mundo mismo te sacó hasta nuevas formas de encontrar o de abordar al paciente. ujú. Y así sucede en todos los mercados y todos los servicios. Entonces, hay unas cosas ahí fabulosas que hay que verlos y analizarlas y trabajarles, porque si por último quieres hacer negocio de esas situaciones, respetando la individualidad de cada persona y su experiencia, ahí tienes un cliente Mm, objetivo para algo. Porque esa claro. persona vino después de COVID con algo que está buscando y hasta ahora no lo encuentra. Y entonces, en la parte como te digo, Rocío, de mis emprendimientos, de mis muchachos, mis señores, mis hijos, mis abuelos y mis todos, encuentras vida. No es Exacto. otra cosa de eso. Hay mucha vida ahí. Es una maravilla poder hacer que cada una de estas personas que tienen su propia historia puedan crear su propio producto y que vaya más allá de eso, que esté su marca personal puesta ahí. Ujú. Es realmente lindísimo. Uno siente que está de alguna manera creando algo con esa persona, acompañándole de la mano a poder llevarlos más allá. Y cuando es la propia vida, ni qué te digo.
¿verdad? Porque saber que una persona entra creyendo que no tiene absolutamente nada y que mejor debería acabar su vida y ves cuando sale una hora después, meses después, un año después, 10 años después, porque hay que invertirle tiempo a la vida misma, a uno mismo. Y decías algo en lo que quiero retribuir. Decís, le preguntas a la persona qué quiero, le preguntas a la persona hacia dónde va. Y vieras, Arturo, que ha sido tan importante cuando estoy trabajando también con algún emprendedor o en alguna organización y la persona me dice, todo está perfectamente, pero no va. Y ya la Ujú, pregunta es, ¿y vos vas? ¿Y vos estás? ¿Está tu corazón aquí? ¿Y vos te querés? Porque puede estar todo el hacer afuera, estructurado, organizado, pero ujú, si no está mi ser puesto en aquello, no me identifico con aquello que voy a desarrollar, entonces no le estoy generando la nutrición que representa, no le estoy ujú, generando la energía que necesita para poder hacer aquello. ¿Por qué? Porque lo estoy llevando precisamente hacia la destrucción. Estoy de alguna manera autosaboteando lo ujú, que yo mismo estoy generando. ¿Por qué? Porque no he trabajado en mí. Es importantísimo que todas las personas que están deseando emprender, deseando crear un negocio, entiendan que ellos son su primer negocio, que hacia lo interno primero tienen que trabajar en su negocio y que hay algo maravilloso en esto. Y es que cuando iniciamos un proceso, incluso cuando nos acompañamos de un profesional para poder emprender en nosotros mismos, estamos todo el tiempo aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y como vos decís, luego poder reproducirte. Vos te estás reproduciendo porque has trabajado en vos. Y entonces estás diciendo la importancia que es de cómo ahora somos seres más solidarios, pero necesitamos que esa idea se fije en nuestra humanidad, que somos vulnerables, que en cualquier momento estamos en una situación caótica que no estábamos esperando y tenemos que salir avantes a pesar de la situación. Todas las vicisitudes de la vida vienen por alguna razón y si no las entendemos, no es la necesidad de entender para qué, sino entender que yo quiero que me sirva para algo, hacer que me sirva para algo y a veces hasta forzar mi voluntad para que me sirva para algo y que eso me haga sentir mejor, que me haga sentirme que estoy vivo, que estoy y que a veces necesito la compañía de alguien, como lo haces vos con todas estas personas a las que acompañas. Ahora, el emprendimiento no es una idea solamente y bueno, ahí vamos. No, es que tenés que poner todo de vos. Y como vos bien lo decís, o sea, es un acompañamiento que va día a día creciendo y va produciendo nuevas oportunidades. Pero no podemos creer que nace de la noche a la mañana, como que tenemos el sistema Express, ¿verdad? Y podemos desarrollar Express. Me encanta que hayas compartido que hay momentos en que tu emprendimiento está ahí, necesitando cuidados intensivos para la empresa, para el emprendimiento, pero también para mí mismo, para ujú. mi mente que a veces me sabotea y me bota todos mis sueños porque no se están realizando como yo creía. Muchas veces nuestros hijos no son como nosotros creíamos, pero son. Lo más importante es que son personas que se están desarrollando y que tienen su posibilidad de crear algo diferente a nosotros. Qué bien, porque siempre tratamos de hacer todas las cosas como que están metidos en un molde y que, tienen que tener el mismo resultado. Eso no funciona así en la vida. Entonces, creer que nosotros solo somos medios, creer que nosotros somos una mano que ayuda, creer que nosotros somos dos pasos que acompañan, es suficiente. No quieras quedarte ahí para siempre, para que los otros también puedan volar y para que reproduzcan lo que vos hiciste. No, lo que dices es a más de poético, son realidades, Rocío. O sea, tras los emprendedores, como te decía, hay unas historias fabulosas, muy enriquecedoras.
Hay emprendedores también que no le siguen la línea, ¿no es cierto? Que ya pues toman sus propias decisiones y no quieren avanzar más. Y no necesariamente es por la parte económica, sino porque no quieren dejarse ver un poco más. Tienen el típico miedo, el típico temor. Lo respeto. Trato siempre de llegar hasta el final con ellos. Dentro de mi eslogan como empresa es el arte de construir empresa a partir de una idea. Y claro, podemos hacer de tu idea una empresa, pero si no te fajas, si no eres determinante, si no tienes orden, si no te olvidas un poco de Netflix y las series, y si no te olvidas un poco de las fiestas y de la jerga, no lo vas a hacer, es sencillo, o sea, aquí no hay nada que descubrir. El rato que tú quieres entrar y hacer empresa y un emprendimiento que vaya hasta el final, así fracase, Rocío, así fracase un emprendimiento, te quedó una potencia de locos para seguir con el siguiente. O sea, es así. Y entonces la idea de un emprendedor es que hagas acompañamientos y que hagas mentorías y que crees seres superiores a ti, eso muy lejos de querer decir o expresar que uno hace a las personas, no, sino que las ayudas, pero he tenido casos en los que efectivamente un par de emprendedores no quisieron, otro fracasó y ahora le ves haciendo otra cosa de locos, pero cuando conversas con él te dice, es que yo aprendí esto, es que lo hicimos así, es que se hace de cocinado y entonces solitos se van describiendo que su caída lo que hizo es potenciarla. Tú decías una gran verdad, Rocío, dentro de todo lo que sabio que comunicas y es que toda historia te deja una realidad y te deja una escuela, ¿no? Te deja un aprendizaje y es solamente tener resiliencia. Dentro de todo esto, sin embargo, y siempre te voy a hablar por experiencia de lo que he hecho con emprendimientos últimamente que han enriquecido mi vida, como te digo, pero siempre tiene que haber ahí la palabra sensata y la palabra no de negocio, sino de acompañante, de esa persona que es el coaching o que es la persona aliada a ti en todo momento, que no te juzga, que te guía, que te entiende y que en su momento, Rocío, también tiene que ser radical, Ujú, decirle, por ahí no va, y te estoy diciendo que por ahí no va, y no va, y no lo hacemos. Pero es ujú, que a mí me parece, es que no va, y déjame compartirte mi historia, o déjame compartirte mi experiencia, porque si me contratas es porque viste en mí algo, no porque no sea. Y entonces, lo que más te cuesta muchas veces con gente ciertamente desconocida es ser radical. Ese ujú, es determinante en que por ahí no va. O sea, el decir no a un tercero que por último te está pagando porque le ayudes, no es fácil, ujú, pero tienes que ahí tener sí una estrategia y una lógica. Y qué mejor las cosas de la lógica es la evidencia. Y suelo ser muy evidente, muy analítico en las cosas que se les presenta a las personas. Y saber encontrar el momento para mí también es importante, Rocío, porque no todo el mundo me puedes decir alguna cosa este momento como que me digas mañana de mañana, no sabes la noche que tuve o no sabes el plan que tengo. Entonces, sí que hay que saber un poco reconocer el momento para decirle, porque el rato que te captan a la primera y lo dices con emoción e inteligencia, ellos ujú. son los que siguen y los que son los sucesivos en esa parte, no necesariamente tú. Entonces, sí es importante saberlo armar. Y sí, tras un emprendimiento hay tantas aristas, hay tantas situaciones propias de terceros, de mercado, de socios, de familiares, de una serie de cosas que sí, a veces te vuelves loco tratando de buscar las soluciones, ¿no es cierto? Pero creo que a la persona cuando le sabes encontrar su corazón, su emoción, la lógica de la vida y respetando su individualidad también, evidentemente eres más visto, eres Ujú. eh, un poco más visto en definitiva para que te siga escuchando en el resto. Pero ese mundo de los emprendimientos se va acabando, Rocío, un poco acá hay emprendimientos, la pandemia, como tú sabes, la pandemia lo que hizo es tener un sentido de locos de emprendimientos Ujú, que ya medio se hicieron empresa o ya fracasaron, o ujú, como la cosa, la economía también ya se va un poco regularizando. Entonces ya no quiero emprender, quiero buscar ujú, trabajo. ¿Me ujú, comprendes? Entonces hay tantos canales, tantas cosas que vas aprendiendo, identificando, y en todas partes a veces puede ser similar. Eh, ujú. una parte muy importante que yo tengo ahora que contarte y que me voy también nutriendo es últimamente que he tenido gente pasado los 50, 60 años que quiere emprender. Es otra realidad. Ujú. Es otra realidad. A veces es un poco más dura, es más sensible. Es increíble, no se debe haber de pasar evidentemente, pero a uno le destroza el alma y la psiquis cuando ves a un hombre mayor llorar.
Ujú, Eso a mí me ha puesto en el mismo nivel de ellos. ujú, A veces con ellos mismos se me ha quebrado la voz porque les encuentras en unas realidades y en unas situaciones que dices, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos más rápido? ¿Cómo metemos toda tu inteligencia y tu bagaje de décadas con la mía? Y ujú, entonces nos hacemos como que 2 siglos casi para sacarle adelante, pero esa persona viene cargada de tanta emoción, de tanta frustración, Rocío, de su hogar, de muchos antecedentes, ujú, muchas cosas, pero que está con esa gana de salir. Y a esos creo que les admiro más, sin ujú, dejar de lado, por supuesto, a mis jóvenes y a mis alumnos jóvenes. Yo creo que he encontrado más emoción personal y te digo, experiencias muy propias, muy íntimas de las personas de pasada edad, ujú, porque ujú, ahí sí se ven y estás hablando con una persona que tiene límites, que sintió el límite, ujú, que lo palpó el límite y que no tiene quien muchas veces quien le ayude. ujú, Entonces, ¿cómo reaccionas de ahí? Créeme, Rocío, a veces ha habido momentos en que yo he pensado, esta persona tiene que irse primero donde un psicólogo porque yo ujú, no puedo manejarlo, no ujú, puedo. Su ujú, emoción a mí me está destrozando. ujú, A veces he llegado a casa y un poco con la lágrima en la mejilla y mi familia dice, ¿qué te pasó, papi? O mi esposa, ¿qué te pasó? Y les cuento esa historia y wow, entonces, claro, no les gusta verme así. ujú, Estoy asumiendo el sufrimiento de un tercero. ujú, Para nada, por Dios, me estoy enriqueciendo, me estoy haciendo ujú, más rico de todos los sentidos, pero sí te queda un poco la frustración en las que por cualquier situación no puedes ir a la misma par o a la misma onda o en el mismo ímpetu que lo haces con un joven y con ujú, uno que pueda tener muchísimo más recursos. Entonces, este mundo de la innovación, del emprendimiento, de la disrupción, que está de boga en todo el mundo, va tomando ya su plano, su perfil, pero deja mucho rocío y deja también frustración. ujú. El rato que tú mismo no has podido avanzar en lo que Claro. has creído, has pensado, y cuando no lo haces con terceros porque algo pasó con ellos por decisión propia, ¿no? Sí, sí te crea esa pregunta íntima por las noches que te dices, wow, Ujú, ¿cómo lo hago? ¿Cómo ujú. lo hago y cómo avanzo? ¿No? Así que hay mucho que hablar por ahí. Arturo, pero es muy interesante porque en todo este maravilloso aporte que haces, me surge la idea de que en esta nueva normalidad es como que el camino siempre es de cuerda floja. Ujú, O sea, o te haces un experto y en cuerda floja, y porque, ujú, o sea, en cualquier momento se quiebra otra vez. O sea, es como que em, no hemos salido de pandemia. ujú. Estamos todavía teniendo situaciones, nuevos virus están apareciendo, consecuencias mayores en otros planos como guerras y rumores de guerra. Y además, esa esa idealización de volver al mundo como era, de buscar trabajo y encontrar el trabajo, pero resulta que las cosas ya no cuestan lo que costaban, porque ahora cuestan 2 veces más, o 3 o 4 a veces. Y hay como un despertar de si puedo y no voy a emprender y no voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo y voy a buscar trabajo, pero el mundo no es el que era. Y esa necesidad de saber que tenemos que bajar de será de nuestro cerebro primitivo, la idea de que lo que idealizamos es lo que vamos a producir, porque la idealización lo único que hace es encontrarte con personas que han tenido la misma situación que tus personas mayores a las que ayudas, donde emocionalmente están quebradas porque ha pasado la vida y no han logrado sentirse plenos, no han encontrado que el sentido de vida los tenga en una posición de paz interior, sino que andan en una búsqueda y no por el deseo de emprender, sino por el quebranto en las emociones, a eso me refiero. ¿Cómo es que todos, no importa el momento histórico que estemos viviendo, estamos muy vulnerables a emociones que nos dominan cuando nosotros tenemos la potestad
de ser amos de nuestra propia vida, de ser administradores. Para los que somos creyentes, decimos, bueno, a final de cuentas a mí se me dio esto para hacer las cosas lo mejor posible. Tengo que seguir por esta voluntad para que pueda tener sentido mi vida, para que el propósito se dé. Pero un espíritu quebrantado, unas emociones que nos tienen minados, de una u otra forma nos quita toda la energía. Y necesitamos despertar y darnos cuenta que no podemos seguir en esa posición. Vos y yo, en esta edad donde todavía tenemos mucho que dar, pero estamos clarísimos de que unos días más, unos días menos, o sea, estaremos en la misma edad que estas personas que te buscan para tener ayuda. ¿Cómo interiorizar el mundo? ¿Cómo interiorizar mis relaciones? ¿Cómo saber que este mundo puede cambiar radicalmente de un momento a otro? Porque, o sea, lamentablemente hay muchas situaciones que en este momento no son posibles controlar. Yo creo que nunca ha sido posible controlarlas, pero a final de cuentas nos hemos creído la historia de que en algunos momentos hemos sido controladores y lo único que hacemos es gastar energía mal, pero bueno, esa es otra historia y después hablaremos de eso alguna vez. Pero hoy estamos diciendo, sí se puede usar las emociones como herramienta, pero no como el amo que esclaviza. Sí es necesario saber que las emociones están puestas en nuestra vida para algo positivo, no para hacernos claudicar, no para decir, o sea, estoy con una tristeza tan profunda estoy tan enojado que no logro salir adelante. Primero hay que trabajar eso. Por eso te decía, tenemos que emprender hacia adentro para que luego tengamos la fuerza para salir a dar lo mejor de nosotros. Sí, Rocío, y ahí te comparto algo que va muy ligado a tu análisis, muy certero, y es que en este mundo de emociones y en este miedo que todavía existe porque unos salimos de pandemia, otros no, unos negocios quebraron, otros no, unos emprendieron y se cayeron y quieren seguir, y así toda la serie y el abanico de situaciones que hay. Yo en general encuentro que en el grupo mayoritario de tercera edad que se ha acercado a querer hacer emprendimientos, hay un factor determinante y que es su entorno familiar. La frustración en la mayoría de ellos viene por una situación familiar, Ujú, que ellos con todo y su bagaje y su background profesional inclusive, no han logrado o no logran calmar los ánimos de su entorno familiar más directo. ujú, Y claro, porque en algunos casos la pandemia los dejó en cero, la pandemia no manejaron la pandemia o la vida en familia en pandemia como tuve la suerte de manejar con mi familia, sino más bien que fue al contrario, fue conflictos, fueron reencuentros graves, fueron recuerdos malos, fueron frustraciones que hasta ahora existen y fueron una serie de acontecimientos que cuando ya todos pudimos salir a la calle, Rocío, no supimos cómo manejar lo que venimos cargando desde adentro. Y me refiero desde adentro, desde tu entorno familiar, sin entender o no entendiendo parte de sus emociones, pero cómo yo salgo y me presento. En uno de estos emprendedores, un señor de pasado de 55 años, me decía, mira, quiero hacer esto, eh, pero ¿cómo crees que deba explicarle a mi hija? ¿Cómo crees que deba explicarle a mi esposa? ujú. Entonces, básicamente lo que el Señor vino a hacer es a buscarle el remedio de la frustración de su entorno. Ujú, ¿Me comprendes? claro. Cargado de esa emoción de solución. Y claro, ¿y cómo manejas? O sea, yo no soy táctico en eso, Rocío. Lo único que hago es escuchar y un poco hablarles y sacarles la emoción de la empresa y del emprendimiento y de su idea y de hasta cuánto han avanzado, qué tienen y bla, bla, bla. Pero son situaciones que más bien se van plasmando en mi experiencia en el día a día de la evolución y de la duración del emprendimiento. Ahí he visto que ellos mismos se van abriendo un poco más y se van tranquilizando o no. Ujú, Alguno de ellos me dijo, ¿te parecería, estarías de acuerdo en que venga mi esposa y le expliquemos hasta dónde hemos avanzado? Pero encantado, por claro. Dios. Pero Ujú, sabía de fondo, Rocío, que no era esa la verdad. ujú, Es que él quería dar cuenta
a su esposa Ujú, en qué estaba utilizando su recurso y su tiempo. Y ujú, claro, cuando conocía a una señora muy agradable, pero también le veo la duda, le veo la duda principalmente de que esto funcione o no funcione, y de hecho sus preguntas más parecían de réplica de abogado que de aprendizaje de lo que queremos hacer. Entonces, si a mí bien me ayuda y me enriquece esas cosas, si ves que en el 99.9% en estos casos vienen con frustración. Y cuando un emprendimiento viene con frustración, Rocío, no funciona ujú, o se tarda más. Y ujú. entonces ahí es donde uno mismo podría, por respeto, consideración o cualquier cosa, decir, sabes que no puedo caminar contigo porque no te dejas. O él mismo dice, sabes que no, mejor me voy nomás a hacer esto o aquello o aquello. Entonces, es súper estratégico para mí el rato que te viene un proyecto de emprendimiento, saber efectivamente quiénes participan, cómo participan, qué cuentas tienes que dar, de dónde viene el dinero, si es que quieren así un poco Ujú, enfrascarlo, porque es inclusive para plasmar el plan comercial. ujú, Entonces yo tengo que saber que ese plan comercial viene de dónde o cuál es el recurso o la disponibilidad. Y si por ahí alguien me dice, y déjame ver si es que esto o aquello, o sea, hay muchas cosas, por eso te digo, quien te puede hablar de emprendimientos, pero desde una parte de mentoría, desde el análisis emocional, no solamente ujú, ujú. del típico te cobro por hora para hacerte el plan comercial y la estructura logística. Respeto Claro. mucho, pero no es del todo de lo que la Ujú, gente, porque esos emprendedores tarde o temprano se topan con lo que nadie les hizo ver o encaminar. Y a mí sí me gusta hacerlo. Sí me gusta hacerlo porque te digo, me enriquezco, pero por el otro lado también sí es garantía de que el emprendimiento vaya mejor enfocado, vaya definitivo. súper mejor enfocado. Entonces, ha habido emprendedores que han hecho participar a su familia y al principio no tenían ni idea, ni ganas de quererlos incluir, pero ya llega un momento en que esa persona, ese hijo, esa hija, esa esposa tiene una fortaleza empresarial que le va a ayudar, pero Ujú, pongamos límites, pongamos ujú, roles. ujú, ujú, Pongamos ahí, sí, la hoja de ruta en que si tú vas a delegar esto, tiene que cumplir. El rato que te dice que no porque sea tu esposa, tu hijo, ujú. ahí quedó. Te Que, retrasas. que cada uno tenga su lugar y su rol, que cada uno Claro. pueda tener una expresión de su ser en su hacer y que se convierta en una nueva posibilidad, aun cuando haya pasado tanto tiempo. Nunca Así es es. tarde para estar mejor. Nunca es tarde para ser mejor. Nunca es tarde para apreciar lo que tenemos. Siempre tenemos posibilidad de ser mejores. Y bueno, y gracias por esto que has compartido, porque lo primero que te tenía que decir es, wow, qué esperanza traes a las personas que vamos avanzando en la edad. Qué esperanza tan increíble saber que hay personas de más avanzada edad, de 70 años o más, que han terminado su vida laboral en una empresa y que ahora están deseando emprender en algo más, porque siempre se puede, porque nunca se acaba la vida, sino hasta el día en que cerramos los ojos y se acaba la vida en este cuerpo, pero trasciende y podemos dejar mucho, mucho legado. Así es que, Arturo, estoy fascinada en esta conversación. Creo que podríamos seguir por horas hablando acerca de cómo es que nuestra propia vivencia nos ha enseñado para poder reproducirnos en otros. Y es algo que por favor nunca dejemos de hacer. Muchísimas gracias, Arturo, por compartir en este espacio. Si querés dar tus últimas palabras a nuestra audiencia. Bueno, primero a ti, Rocío, agradecerte por esta oportunidad porque me permites tener un canal de llamado de vida a la gente. A todos, el único mensaje que yo siempre les doy es enamórate de ti mismo. Es absolutamente posible, solamente déjate encontrar, déjate ayudar, déjate por favor ayudar, no de mí, de quien creas que esté al lado, de quien creas que te ayude, te escuche, déjate ayudar. Pero si tú no te enamoras de ti, no te vas a enamorar de tu emprendimiento y de tu empresa. Vas a buscar siempre la traición por ahí o buscar canales o salidas, y de eso no se trata la vida. El mundo mismo no está para fallar como lo hacíamos antes. Creo que debemos ser un poco más precisos en cualquier cosa que hagamos, pero primero hay que quererse uno. Mil gracias, Arturo. Que Dios te bendiga y bendiga a tu familia y bendiga todo lo que estás emprendiendo. Y seguimos adelante en estas posibilidades de vida. Así es que gracias a ustedes, amigos, por quedarse
hasta el final de este episodio con Arturo Castillo. Pronto estaremos de nuevo el próximo miércoles con un nuevo episodio, una nueva historia de vida. Por favor, esté con nosotros, cuídese muchísimo y recuerden, los quiero un montón. Un abrazo enorme. Chao.